Alrighty then, mic check. Let me know how everybody is doing here tonight. Give me a shout out. Say something to us. Buenas noches. Déjenme saber cómo están esta noche. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Este es nuestro mentorship del lunes. Es la lección número 2. This is the core content that we are creating here in 2020, getting things updated for 2020 with some of the latest features out of AlgoBox. Vamos a hablar sobre las últimas actualizaciones del 2020 y sobre cosas muy importantes: orden de operaciones, edge optimizado y timing, tiempo. We need to make sure you know when and where to get in on those. We will be focusing in. Vamos a enfocarnos en saber cómo conviene entrar exactamente en estrategias específicas. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube. Y lo más importante de todos, síganos en Discord. En el link está la descripción. Perdón, en la descripción está el link. Let's get that in just one moment. Let's get the pop-out chat going as well so that we can see responses, because we are going to be interactive here tonight. And let's make sure that we've got. Veamos el chat, así vemos que escribe la gente. Va a ser una noche interactiva. There we go. All right, there's the crew. Ahí está la gente. Veamos algunos charts. The fun and magic happens. Let's get into those charts. Make sure you're on that Discord channel over there. Oops, let's move that out of the way. Some technical difficulties. All right, there we go. Bueno. Can you guys see the charts all right over here? Ven los charts, ¿no? All right, so tonight we are talking about esta noche vamos a hablar de una de las cosas más importantes. Empecemos asegurándonos de que si se perdieron la lección número 1, vayan a verla. Era sobre manejo del riesgo, ver cómo salimos de nuestras estrategias, cómo tomar stops pequeños y la imagen grande. Ahora vamos a ver algo más exacto y pequeño. Vamos a ir al punto en los siguientes videos también, vamos a ir al punto. Así después pueden ver los videos específicos que necesitan para la cosa específica que necesiten. Vamos a hablar especialmente esta noche del orden de operaciones. Algo muy importante que ha cambiado desde el pasado. Así que si te acordás del orden de operaciones de los videos viejos, bueno, mira este video. Vamos a hablar sobre cómo optimizar el edge y del timing. Estos van a ser los 3 temas más importantes de esta tarde. Brian, thanks for saying hello. Anybody else that wants to say hello to us over there in the chat box, we love the interaction here. Plus, if you guys say a lot more comments, that crazy white thing up there will go away. I'm sure you guys can see that. Si escriben comentarios, esa cosa fea de ahí arriba se va a ir corriendo hasta desaparecer. This thing will go away on the chat feed there. Okay. Bueno, entonces, orden de operaciones. Vamos a hablar de esto primero. Estructura. Un concepto muy importante. ¿Qué es la estructura? Esto es lo primero que necesitamos antes de tomar cualquier estrategia. Yo sé que es muy tentador tomar cualquier cosa como ese dot ahí. Sé que es muy tentador. Quieren entrar, ¡pum! Pero no. Ahí está mi salida. Parece muy simple. Y de hecho, con AlgoBox es muy simple. Si nunca instalaron el programa, vayan a descargarlo. Tienen una prueba gratis de 2 semanas. Se van a sentir medio perdidos si no tienen esto instalado. Ahí va. Escriban más, así se va el coso ese horrible ahí. Bueno, es muy tentador de entrar y de tomar esas entradas. Pero bueno, no van a entrar en absolutamente todo lo que vean. Ese no es el punto de lo que hacemos acá. Tienen que entender la estructura del mercado. Ahí está, ahí se fue el cartel ese. Gracias por limpiar la pantalla.
Entonces, al final del día, ¿qué es lo más importante que van a estar haciendo antes de entrar a un trade? Hablemos sobre estructura. Es la cosa más importante antes de entrar al trade. ¿Qué es la estructura? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es eso? Es un banderín, ¿no? ¿Qué es eso de ahí? ¿Una bandera? Un montón de eso que van a leer en los libros. Son estructuras. Un canal. ¿Qué hacemos con el canal? Lo mismo. Son estructuras. Necesitan saber qué estructura están operando. Número 1. No tomen ningún trade si no ven ninguna estructura. No me importa si es una bandera, si es un banderín. Saben que nosotros nos enfocamos en cosas específicas. La más famosa de acá es, por ejemplo, esa tortuga. Nos encanta esa tortuga. Empezamos el punto verde ahí y ¡pum! Entramos. Fácil. Nos encanta ese trade. Pero asegúrense de saber esas estructuras. En videos siguientes veremos estructuras específicas. Pero ahora vemos el orden de operaciones. Lo número 1 es estructura. Identificar una estructura. Ahora, hablemos sobre nuestro edge y dónde deberían estar buscando esa estructura. ¿Qué time frame deberían estar viendo para buscar esa estructura? Es una pregunta muy buena. Nosotros hacemos optimizaciones semanales. Si sos nuevo, capaz no sabes qué es esto, pero cualquiera que haya estado acá por mucho tiempo sabe exactamente qué es. Esto es lo que hice para ustedes, lo que hago una vez por semana, los domingos a la noche, a veces los lunes a la mañana, pero antes de que empiece la semana. Tienen que ver esto. Esto es lo que nuestro sistema hace para optimizar los procesos. Este es el segundo punto que tenemos acá. Optimización de procesos. Debido a las condiciones actuales del mercado, necesitamos tener la última información del mercado. Y esto nos dice cuál es el rango actual en donde nuestras ejecuciones van a funcionar mejor. Esto es un proceso científico que les da la mejor probabilidad al final del día. No hay garantías, pero esto es la mejor probabilidad. ¿Cuál es la columna más importante? Esa. Así que acá, resumiendo, el periodo. Y esta lista acá es la lista de instrumentos. Estas dos son las más importantes. Por ejemplo, si estás trayendo el 6E, deberías estar en el periodo 27. 6J, deberías estar en el 16. Petróleo en el 20, IS en el 24 y así, etcétera. ¿Entienden? Pero eso es un periodo. ¿Significa que son 24 minutos, 24 ticks? No. Estos son rangos. Acuérdense que nosotros usamos dos tipos de charts. Este es el rango optimizado para el wave chart. Este es el wave. Es la segunda temporalidad más alta que usamos. El IS, por ejemplo, acá debería estar en el rango de 24. Acá tengo el chart del IS y ¿qué dice ahí? 24 range. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, háganoslo saber. Si entienden esto, escriban un 1. Si no entienden, escriban un 2. Así que, ¿cómo cambian el rango? Para los que son nuevos, necesitan saber hacer esto. Este chart está en un rango de 24. Les voy a mostrar la diferencia entre rangos y chart de minutos.
Sé que muchas personas saben ver los charts de un minuto, o de una hora, de una semana, etcétera. Y esta es una de las muchas preguntas que tengo. Y me dicen, Vinny, sé que debemos predecir una barra a la vez, ¿está bien? Sí, eso es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos hacer. Tratar de predecir la próxima barra. Entrenar nuestros ojos. Y aunque no tengas la experiencia, nuestro sistema te va a dar eso. I looked at one of his old videos and he's talking specifically again. He's got man, I'm gonna mess up the number of years, but he's coming close to like 20 years of experience. I know the video when I watched Hablamos con Tomás un rato, tiene como 20 años de experiencia en el mercado. Empezó en el 2000. Así que puedo decir que tiene 20 años de experiencia. Y cuando hizo ese video, le estuvo mostrando a la gente desde su experiencia que cuando ven al mercado algo como esto, hay 4 tipos de diferentes de personas. La gente que está en largo, en corto, que está tratando de entrar, la gente que ve al mercado lateral. Y él explica cómo ve el mercado. Un veterano del mercado puede ver eso, lo hizo por más de 20 años. No hay nada tan maravilloso como la experiencia. La experiencia es lo más importante de todo. Si viene alguien con 20 años de experiencia, capaz puede vencer AlgoBox, quién sabe. Pero, ¿qué te da AlgoBox? Te da la experiencia de un montón de gente en solamente 150 días. El programa completo dura 120 días, pero con la práctica y todo, puedes llegar a 10.000 horas de experiencia en poco tiempo. Si no sabes de qué estoy hablando, mira el video anterior. Pero bueno, este precio acá, en este punto, podés leerlo, ¿está bien? Llegó justo a la Golden Rope. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Específicamente, si nos da una cola ahí. ¿Entramos? Sí. Si no puedes leer muy bien este chart en este momento, ya vas a llegar. Pero en este punto estamos buscando un largo. Este es el rango optimizado para nuestra estrategia. ¿Es lo que todo el mundo debería estar usando? ¿Es lo que todo el mundo debería estar usando en el universo? No. Pero sí, es lo que deberías estar usando si usas nuestro programa. Es lo óptimo para lo que nosotros hacemos. Si quiere, vayan y googleen un video que se llama Time Charts Are Useless by Vinny Emini. Vayan a googlearlo y van a ver un video. No voy a entrar en detalles esta noche, pero van a aprender ahí por qué no usamos timeframes de tiempo. ¿Por qué no sirven las timeframes de tiempo? Pero bueno, si alguien viene con 20 años de experiencia, ¿les va a ser fácil acostumbrarse a esto? No. Pero bueno, si pasas el suficiente tiempo con algo, lo vas a hacer funcionar. Pero bueno, nuestro programa, tenés las herramientas para hacerlo funcionar más fácil, no necesitas tanta experiencia. No digo que no necesites experiencia. Más experiencia tenés, mejor. Específicamente con esta herramienta. Vas a ver la diferencia en tu PNL. No vi una forma más fácil de operar el mercado que no sea con nuestro programa. Se los digo todo el tiempo. Si encuentran algo mejor, avísenme y veamos quién es mejor. Hook me up. We'll go toe to toe and we'll take it on. Mr. Cook says, if you were trading micros,
say MES is the ES range close enough to use? Yes. Acá preguntan que si usamos los micros en vez de los minis, ¿serían los mismos rangos? Sí, buena pregunta. Hace 4 años, cuando empecé a hacer esto, los micros no existían. De hecho, este concepto no existía. Si me hubieses dicho hace 4 años que un día íbamos a poder tradear el 10% del contrato de un mini, me hubiese reído. Pero acá estamos. Estamos en el 2020 y el año pasado, creo que enero o febrero del año pasado, salieron los micros. Es el 10% de un contrato mini. Put a whole new angle on this, but yes, match up the equivalent of the micro to the E-mini. So, pero sí, estés viendo el E-mini o el micro, los rangos son los mismos. Like this. So, what is an example of this? So, let's go red here, and so the equivalent of the micro is the MES. El equivalente del ES en el micro es el MES. El E-mini es el ES y el micro es el MES. Acá estamos viendo el ES, el IS. Yo no tradeo micros. No me planteo hacerlo tampoco en el futuro. Pero esto es algo nuevo. Yo les digo, practiquen en el simulador, practiquen en Market Replay, practiquen en demo. Pero tengo mucha gente que me dice, mira, Vinny, si no tengo nada, que sea un poquito de plata en real, no siento que sea lo mismo. En el pasado, lo que hacía la gente era entrar a operar en vivo muy rápido. Ahora, lo que pueden hacer es operar micros y en vez de perder $5 por $5 por tick, hagamos de cuenta que estamos en el Q. Ignoren que estamos en el Nasdaq estamos. El equivalente es el MNQ. Prácticamente todo lo que tiene una M adelante significa micro. El MNQ es el micro del NQ. En el Nasdaq son $5 por tick. En el NQ. En el micro son 50 centavos nomás por contrato. Por tick. Entonces, si quieren apostar, si quieren entrar al mercado con poca plata, pueden operar los micros. What's up, Remo? Hey, thanks for saying hello and coming in late. Hey, better late than never. Los micros te dan la oportunidad de tener un riesgo muy pequeño. Les digo, cuando aprenden a hacer trading, nada los puede parar. ¿Quién los fondea? Si se fondean ustedes mismos, si los fondea una empresa, al final del día, si pueden tradear, es un skill que nadie les puede sacar por el resto de sus vidas. Y cualquiera va a querer pagarles para que operen. Así que dejen de pensar que no tienen el suficiente dinero para hacer trading. Enfóquense en la educación, enfóquense en ejecutar las estrategias, enfóquense en hacer dinero en micros, en simulador, en lo que sea. Y cuando tengan un buen track record de 6 meses que puedan demostrárselo y mostrárselo a la gente, hay gente que va a tirarles el dinero por la cabeza a ustedes para que operen para ellos. Eso es un hecho. Así que, ¿entendieron todo esto? Si entendieron, escriban un 1. Si están un poco perdidos, escriban un 2. Creo que tenemos esto cubierto. Así que el IS o el mini IS micro debería estar en el rango de 24. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el chart, el wave y los otros? La diferencia es que estos
Nosotros tenemos 4 charts principales. Seguro lo escucharon en el libro, lo leyeron en el libro de Alexander Elder, que realmente es el único libro que recomiendo. El libro se llama Trade for a Living y habla sobre las tres pantallas. Las tres pantallas. Habla sobre las múltiples time frames. Es lo que hablamos acá todo el tiempo. Tenemos el tide, el wave y el ripple. Tide, wave y ripple. Ahora estamos acá en el wave. La time frame más alta es el tide, pero el foco donde vamos a predecir es el wave. No digo que no me importa lo que pase en el tide, pero realmente me importa lo que pase en el wave. Y quiero entrar acá, en el ripple. Así es como vamos a hacer esto. Piensen en agua. Esto es agua. Sean como el agua. ¿Quién dijo eso? ¿Saben? Bruce Lee. Vayan con la corriente. No necesariamente vamos a predecir todo el tiempo dónde va a ir el wave mañana. Es como ser un surfer, estando en el agua. Vamos a surfear este día, es todo lo que sabemos. Sabemos de dónde van a venir las olas y todo. Sabemos dónde estamos actualmente. Así que seamos así. Queremos ir con el tide. Quiero ir en la dirección del tide. Quiero subirme al wave y entrar en el ripple. Piensen como si fuese agua. El tide está creciendo. El wave puede subir o bajar, pero en ese punto donde quiero entrar, ahí, en el ripple pequeño. Quiero entrar ahí. Quiero tener esa entrada perfecta. En eso nos vamos a enfocar esta noche. Así que recuerden, 3 charts. Todo esto empieza en un concepto de 3 time frames. También tenemos un filtro MACV, no MACD, MACVini. Tenemos una estrategia específica para eso y cómo lo filtramos para nuestros trades. Sigamos. Primero quiero hablar sobre qué es esto. Esto es siempre lo mismo. Esto es siempre el mismo en todos los instrumentos. Por ejemplo, el IES es 24 esta semana, pero el TIDE es siempre 89. Siempre y en todos los instrumentos. El rango de 89. Range 89. ¿Entienden esto? La time frame más alta es siempre la de 89 range. Esto es un número Fibonacci. No vamos a hablar sobre esto esta noche, pero esto es sobre la secuencia Fibonacci. 89, 55, 44, 8, 4. Estos números son números que usamos dentro de nuestras estrategias. El más alto que usamos, en algunas ocasiones raras, les doy algún ejemplo, en el petróleo. Si quiero ir más alto en el petróleo para ver todo el año entero, lo cambio, pero solamente ahí. ¿Y cuál pongo? ¿Cuál es el número que sigue? El 144. Pero es una excepción rara. Pero todo lo que mis ojos están entrenados para ver son barras del mismo tamaño.
Todas estas barras son aproximadamente iguales. Tu cerebro es muy bueno reconociendo patrones. But we can still recognize patterns inside. It's why these CAPTCHA things work, where they're like, okay, identify all of the traffic lights and all of the crosswalks and, por ejemplo, identificamos los semáforos, no sé, cuántos perros hay en esta foto. Los humanos lo pueden hacer muy bien. Okay, so part of our edge there is the types of charts that we use. We're using 3 time frames minimum. Así que estamos usando 3 time frames mínimo. But let's look at that tide chart briefly, because I'm not. Así que miremos a este time frame rápido. El tide sí existe y miren dónde está, en 89. Así que si estoy tratando de predecir para dónde va a ir, ¿cómo llamamos esto? Al centavo. Después de esta zona verde, esto es casi perfecto. Acá, si estoy tratando de predecir, obviamente es una estimación, no estuve 100% correcto acá, fue más alto de lo que yo pensaba, pero ¿importa? No. Recuerden, realmente no estoy tratando de predecir, pero cuando lo hacemos son días bonus. Cuando estoy muy acertado son días bonus. Yo pensé que iba a hacer eso ahí, llegar por ahí y ahí morir. Esa era mi anticipación. ¿Estamos ahí? No. ¿Sabemos sé a dónde voy a ir, dónde va a ir el precio a partir de acá? No. Pero ¿soy capaz de predecir el wave? Sí. Quiero ir en la dirección del wave. ¿Pueden decir acá si el tide está alcista o no? Sí. El tide está alcista. Todos los niveles están subiendo. Así que en todos mis trades en este momento quiero ir en la dirección del tide para mis trades más altos. Para mis trades más grandes quiero ir en la dirección del tide. Así que si estoy yendo a favor del tide, probablemente voy a tener un boost extra. Espero entiendan el concepto. Igualmente, ¿puedo agarrar el wave cuando el wave está cayendo? Sí, por supuesto. Así que lo que quiero hacer es agarrar esto, convertirnos en surfers perfectos. Y el wave es lo que usamos, lo que optimizamos. Por ejemplo, si hay no sé, muchos earnings o una noticia muy grande en medio de la semana, puede que lo actualicemos en medio de la semana. ¿Entienden eso? Si no, no importa. Después entraremos en el proceso de optimización más tarde. Pero sepan que esto, yo les voy a decir cuándo cambiarlo, pero asegúrense de entenderlo y cambiarlo en el chart wave. Si entienden, escriban un 1. Si están perdidos, escriban un 2. Creo que lo entienden. Así que, ¿cómo lo cambio? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que la semana que sigue lo tengo que cambiar. Supongamos que el ES tiene que estar en el rango de 24. Así es como lo hacen. Hacen clic en el chart. Hay otra forma de hacerlo, pero bueno, esta es la más fácil en NinjaTrader, como yo lo hago, muy rápido. Todo lo que quiero hacer es sobre eficiencia y hacerlo más rápido y mejor. Así que hago clic en el chart, rápido, escribo, directamente lo escribo, 24R. R stands for range. This is just the type of chart that we're going to do on this. So 28R. Can you guys see this? ¿Pueden ver esto? 28R. 28R and then I'm going to press enter. Apretan enter.
Y listo. Ahora miren, ven que arriba a la izquierda dice loading, está cargando, tarda un segundo, parpadea la pantalla y listo. Ahora empiezan a ver cosas nuevas. Voy a hacer un par más de estos para mostrarles. Hagamos 20. Enter y pum, listo. Veamos, ¿ven cómo cambió el chart un poquito? ¿Ven cómo es mucho más fácil de leer a un chart de minutos? Esto es algo de lo que hacemos en AlgoBox. Actualizar el rango del wave todas las semanas. The underlying stuff, like our harmonics, like our dots, all that stuff adjusts dynamically. Esto ajusta automáticamente todos los puntos, todos los harmonics, todo. Así que es muy importante que actualicen esto. Si no, no estarán usando nuestro programa correctamente. And numbers of days of data, etc., etc. But that's a good question. Put that over in the Ask Vinny questions section, and I'll show you some tips on that. But right now, I'll say that on this one, on my data series, I've got 30 days of data. Tengo acá cargados en el data series 30 días de data. Y se cambia muy rápido. Si tenés una buena computadora, esto debería cambiarse muy rápido. Esto es qué tan rápido debería cambiarse. Si no lo hace, probablemente tengas algo mal en tu computadora. Así que deberías estar cambiando esto muy rápido. 24R, Enter, pum. Ven, por ejemplo, estoy tradeando el Nasdaq. Debería ser 25. Ven, este es el Nasdaq, ¿ves? Está mal en este momento. ¿Ven eso? Dice 32. No quiero 32, quiero 25. Así que ¿qué hago? Hago clic en el chart, 25R, pum, Enter. Espere, listo, ya está. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, entienden el punto, ¿no? Hacen eso en todos los instrumentos. If you want to choose, I'll tell you here again, this grid is very important. That's why I want you guys to learn how to read this here with us tonight in lesson 2. You see this average time in market. ¿Ven este tiempo promedio en el mercado? Acá es donde la personalidad de ustedes entra en juego. Yo, por ejemplo, lo máximo que a mí me gusta, mentalmente, no quiero estar en un trade más de 20 a 40 minutos, máximo. Mucho menor a eso, mejor, perfecto. Pero realmente no quiero sostener la posición más de 20 o 40 minutos. Así que vean qué fácil es eliminar para mí las cosas que no quiero operar hoy. Quiero estar 34 minutos, nada. 189, no. 27, capaz. El IES, 60 minutos, no. FDAX, 2 minutos, sí, por favor. GC, sí, 4, 10, sí. ¿Pueden ver esto? Puedo hacer tricking en cualquiera de estos, pero ya eliminé de mi lista estos 3. Ustedes lo entienden porque son inteligentes. Tengo una idea sobre cuánto tiempo voy a pasar en mis trades dependiendo cómo está el mercado. Hay otras cosas que pueden ver acá. Tengo 2 videos sobre esto. Max Adverse Excursion Exposure. MAE. Max Adverse Exposure. That is MAE. Max Adverse
excursion. So if you're Max looking that up, Adverse you wanna be Excursion. interested in that. This is more advanced concept Este es un topic. concepto más You avanzado. can see right here to see how much drawdown per winner. Es cuánto you're looking at. drawdown Okay, por basically how ganador much tengo. heat approximately. So you could base it on heat. Be like, I'm going to trade the instruments that have the absolute least amount of heat. Por lately. ejemplo, voy a querer Well, operar when los you're up here instrumentos 34 que minutes menos tengan, on menos 16, drawdown okay, tengan, least amount menos of heat, exposición al mercado maximum tengan. amount of reward. That may be the way that you choose your instruments that you're going to trade that day. Okay. This information grid is very important. Esta información Now, es muy importante. you could also go, look, También here pueden ver are, esto if you want acá. to get into the robotic side of things, Si quieren here are entrar your stops en and el lado targets. robótico de las cosas. Okay. So again, you can read all kinds of good information out Así of que this bueno, chart if you pueden want, leer but mucha again, información my focus importante for you guys, acá. you only need Pero lo this único que necesitan en and realidad this at the end of son the day. estas dos primeras Because columnas you al probably have final del chosen, día. like, look, you know NASDAQ is never going to be a 20 Porque minute bueno, trade. saben That's que my favorite. el Nasdaq, por ES is ejemplo, nunca questionable. va a ES estar goes en back 20 and forth. minutos. I love ES. It's one of my El favorites. IES me encanta, But varía. for me personally, when it Pero gets para mí longer like personalmente, this, I cuando don't se want to pone hold the tan trade grande that long, así, so I'm going to be looking no for me faster gusta instruments. So I'm going to come down here and sostener un trade some trade of these tan little, tiempo. Así button que systems. voy a I'm going to elegir trade the instrumentos más Dow, the rápidos, Russell, como the el Dow, NASDAQ, el Russell, el that are Nasdaq, also E-minis that que kind también of son go along with E-minis, ES, and I'll use que the van ES as a guide junto al IES. because El these IES all se kind puede of usar work como una together. guía. Okay, those are more advanced concepts we'll get into Son conceptos future más videos, avanzados, but I pero want you los guys to veremos know how en to use videos the más grid, how we get avanzados. our optimizations, that you need to know how to load up your charts before you get started into our strategies. The big picture concept, you need to understand how we're doing it and how we're filtering and not just taking every swing. Pero bueno, every necesitan trade, entender cómo filtramos every los green trades thing y that no shows up on entramos your en chart, cualquier cosa every que red thing aparezca en that el shows chart. up on your chart. We want to make sure that you're lining up Queremos estar to do the seguros proper de confluence tener la to confluencia execute, to get, correcta either if you are a scalper, fine, you can swing it every para once you want. entrar. If you're like me, I like the middle. I like a little bit of a scalp. If I'm going to go for a big position, I'm always making sure I'm getting in on some large Si yo, por timers, ejemplo, voy a which is ir one of our concepts we're going to talk about here tonight. y voy a entrar en un trade largo, Hold on one second. quiero entrar a favor de las time frames más altas. Si eso es un scalping, capaz te importe un poco menos. Okay, fun. We got people. We'll get into that later. I told myself tonight it's all about the techie stuff, so we're going to stay on track here tonight. We'll have some more fun with that a little bit later. Okay, so ES, Así que bueno, el IES. we are going to follow through on some of these concepts here, and Vamos a ir a estos conceptos de acá. timing. Okay, so we got our ranges. ¿Qué nos We sigue? got Timing. our charts all loaded up. Let's go into back to remember structure. Okay. Vamos So a ir order of a operations, estructura, number one. orden de We gotta hit operaciones. that structure. Again, there will be another video just specifically only on order of operations. So if you Vamos a ver otro video después específicamente sobre el orden de operaciones. Pero bueno, realmente necesitan que les entre en la cabeza los conceptos que veamos esta noche para en los videos más específicos poder entender. Before you go and start to tackle some of those. So as you mentioned, as we talked about earlier, very beginning, talked about the structure. I want to identify a structure. Así que bueno, quiero identificar una estructura. I have coded this in. We released this in January 2019. So about Esto, almost por exactly a year ejemplo, ago, lo lanzamos we hace have un brought año. in harmonic patterns into AlgoBox. Trajimos los harmonics a AlgoBox. Los Is a structure. patrones armónicos son estructuras. Okay, watch this. Write this down, or just know this. Vean Harmonic esto. Las estructuras armónicas, well, I call them shapes because it would be redundant, are son structures. Think estructuras. about that. So if a harmonic shape is a structure, this is what I love about the newest version of AlgoBox. I've told people who have come to me before where they're like, hey, Vinny, you used to draw a lot of wedges. Like back in the day, 2016, we used to watch your videos and you were, your whole thing, you really wanted to Antes draw a wedge. dibujábamos You'd todo identify a wedge, manualmente. or Había que you would draw identificarlo, in- you había draw in que channels. dibujar I feel like I don't canales. see you really doing those as much anymore. Ahora Like, ya what's realmente up? no hago Has it all eso. changed? Do you not trade channels ¿Qué and pasó? wedges ¿Cambió anymore? todo? No, folks, I do. No. But what I found Lo is hago, pero lo que descubrí You want to know a secret? I've become an even es lazier que me trader convertí than I was en un before. trader más vago que Because antes. now
porque ahora me baso en las estructuras armónicas para hacer mi trabajo. Lo que tenemos que tratar de hacer es trabajar más inteligentemente, no más duro. Así que las estructuras armónicas son realmente muy difíciles de dibujar manualmente. Si alguna vez lo trataste de hacer manualmente, escribe en un 1. Si nunca lo hiciste, escribe en un 2. Quiero ver si tuvieron el dolor y la tortura de tener que hacerlo. Si lo hicieron, van a entender sobre qué les estoy hablando. Las estructuras estándar son fáciles, como los canales, pero las estructuras armónicas son muy distintas. Mucha gente acá que estuvo hace mucho tiempo, pero nunca nadie dibujó ninguna. Acá, Neon. Neon lo hizo. Neon, ¿cuántos años hace que estás haciendo trading? Neon, decinos en una escala del 1 al 10 qué tan difícil es dibujar una estructura armónica en los 5 a mano. Mirá, hace trading hace más de 16 años. ¿Qué tan difícil es en la escala del 1 al 10? 10 lo más difícil, 1 lo más fácil. ¿Qué tan difícil es dibujar una estructura armónica en tiempo real, en vivo en el mercado, en un instrumento? Más de 10. Así que en escala del 1 al 10 es más de 10. Sí, en un chart mientras se mueve. Extremadamente difícil. En una foto en un gráfico sin que se mueva, igual es muy difícil. Pero mientras se mueve el gráfico es extremadamente difícil. Así que a lo que voy con esto es que las estructuras armónicas son maravillosas. Y lo que hicimos es poner el poder de las estructuras en vivo directamente en los charts. Ahora, el time frame más alto, que es el más difícil de usar, veamos dónde las puedo encontrar. En el time frame más alto trato de encontrar estructuras y niveles. Pero cuando veo una estructura armónica, voy a operar como en las otras, voy a buscar oportunidades. Ahora, si ustedes dejan los trades, no sé, 20 horas, 2 días, 3 días, yo realmente no lo hago. No me gusta mantener los trades durante la noche. El estrés de tener que estar mirando todo el tiempo, ver mi computadora, ver el celular. Hay un estrés extra que no necesito. Pero si ustedes quieren tradear las time frames más altas, bueno, pueden hacerlo. Vamos a time frames más bajas. Cuando empezamos a ver estructuras, voy a mostrarles algunos de mis trades favoritos acá. Usemos Twitter, por ejemplo. Acá vamos. Dow. Color dot alert for the Dow. Nasdaq. Color dot alert for Nasdaq. Acá, empecemos por una pérdida.
Como todo el mundo siempre dice que les muestro ganadores, veamos una perdedora. Y miren acá, me estopió. Entré ahí y me estopié de arriba. El stop va justo arriba de la caja. Ahí está la entrada, ahí está el stop. Pérdida pequeña, no importa. Pero ¿cuál era el target? Si iba a hitear este target, estoy buscando la mitad de la pierna para el target 1. Esa zona de ahí. Ahora, si en esa zona aparece un punto verde, puedo reversarlo. Pero tengo shorts favorable. Tengo un red ahí. Los otros charts también estaban bien. Era un trade decente, pero bueno, me estopió. Pero miren qué fácil que es. ¿Tuve que dibujar ese cipher ahí? No. Se dibuja automático. Si tratás de dibujar este cipher vos mismo, a mano, si podés hacerlo bien, encima con el mercado moviéndose en vivo, sos una bestia. Porque la medición para esto es, tenés que medir la pierna que baja, hasta ahí abajo otra vez, para proyectar ese cuadrado ahí. Y tenés que saberlo para el momento que llegues ahí abajo. Tenés que proyectar todo eso. Si sube hasta ahí arriba y dibujar eso, tenés que darte cuenta de que es un harmonic. Y después tenés que ver de qué tamaño tiene que ser la caja. Es extremadamente difícil de hacer para un humano. Pero AlgoBox hace el trabajo por nosotros. Las estructuras aparecen de la nada. Todo lo que deberíamos hacer a mano, puedo relajarme. Entro cuando las veo. Target ahí abajo. Dejo algunos runners. A ver si tenemos una gran caída. Perfecto. Por eso siempre traíamos con múltiples contratos. Así que si ven que no dibujo estructuras en los time frames más bajos, es porque se dibujan automáticamente. Los sharks son mis favoritos. Prácticamente tomo todos los sharks. Soy un adicto a los sharks. Si un shark aparece, le voy a entrar. Acá, por ejemplo, tuvimos un bad shark. Esto se llama múltiple harmonic. Sé que es demasiado, pero les aseguro que van a aprender todo esto. Les voy a dar una muestra para que vean qué fácil que es. Acá, en el menú de la izquierda. En la parte de educación, abajo de la categoría de educación, estas son todas nuestras estrategias. Así que si quieres ver, por ejemplo, qué significa el shark, right? And how do you calculate how much? And by the way, what's the ATR right now to know what's a real leg and what's not a leg? I do all that calculation internally based on what you set on your range. Isn't that cool? So again, dynamic in a way that you can't get it. So all the harmonics, you want to learn those, how we do those, how we use them. Look at this right here. Harmonics, pictures worth 1,000 words. There are miren, las imágenes valen más que 1000 palabras. Y acá hay miles de imágenes. Veamos el shark particularmente. Es una estrategia por sí misma. Trade entry just by going in here and looking at the pictures because again pictures worth 1,000 words. So pueden ver acá todas las fotos. Como ya saben, les acabo de decir, las páginas, las imágenes valen más que 1000 palabras, así que vengan acá y vean todas las imágenes de sharks. Let's see. Any chats that I missed in the room there? Just to confirm, harmonics are based on ratios of highs and lows, not Fibonacci, right? No, Wayne. There's a mix of that.
Harmonics are based on ratios of highs and lows. Yes, but not Fibonacci? False. There are still Fibonacci levels. Like a lot of these actually are Fibonacci levels for the pullbacks, like 618, 127, the 100%, the 200%, the 33.6. All of those fib number sequences tie in together with the harmonics, which is also why they're powerful. It's like combining the power of multi-fib with timing, with ratios of high to lows, with standard pullbacks, with ratios of pullbacks. It's very powerful. There's so much that go into them. You could do a whole study on just harmonics themselves. Así que los patrones armónicos tienen muchísimas cosas por dentro, mucho de Fibonacci, de un montón de cosas. Yo no los inventé, ya es algo hecho, es algo que lleva años estudiar. O sea, así que estudiarlo y después poder aplicarlo, dibujarlo a mano sería algo, te llevaría años y años. Hoy en día ya no tiene sentido. Ustedes vienen acá, hacen esto y no tienen idea de qué hay detrás de todo esto y lo complejo que es, pero bueno, no importa. Lo que tienen que aprender es saber aplicarlo. Esto es una entrada multiarmónica también. Tenemos un bat y un crab con dos PRCs, uno arriba del otro. Si no saben qué es el PRC, es una zona de posible reversa. Así que esto incrementa mis ganas de tomar el trade. Y miren cómo funcionó. Hermoso. Y tenemos shorts favorables a favor nuestro. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Vemos otro ejemplo de hoy. Esto es un One Tick Wonder. Es un poquito más avanzado, pero es un One Tick Wonder combinado con una estructura armónica. ¿Qué tengo ahí? Tengo un Butterfly. ¿Qué tengo en la time frame más alta? Tengo un Bat y un Crab que se mide de ahí hasta ahí. Ahora tomo esto por sí solo. Podría, pero no. Tengo un red dot ahí arriba. Ese sería mi exit, mi salida. Pero ¿puedo tomar eso de ahí? Por supuesto. ¿Ven el One Tick Wonder? Tengo un One Tick Wonder más otro armónico, otra estructura armónica. ¿Y qué tenemos ahí? Buscamos una tortuga que podemos tomar ahí. Si aprieto un punto ahí, ¡pum! High today, yeah. So everybody's all like, "Oh, the sky is falling, market's coming down." No, it ain't. You know, market's riding up like a beast. Let us see. AlgoBox. Vamos otro, a ver qué hay acá. Esto es uno de nuestros miembros, rompiéndola anoche. This is one of our members, not me. Este no soy yo, es uno de nuestros miembros. Tomando el red dot en la estructura. Miren el algomatrix acá arriba. Tenemos muchas cosas que nos ayudan a sumar confluencia a nuestros trades. Hubo un movimiento grande anoche, pero no les voy a decir que siempre va a ser así, pero bueno, igual. Wayne says, I know mo harmonics, mo beta. Yes, more is better, exactly. When they line up, absolutely. So would a larger harmonic structure be stronger? Acá Wayne pregunta si una estructura armónica más grande tiene más poder que una pequeña en el mismo chart. Y sí, por supuesto, absolutamente sí. Tendremos una recompensa más grande, pero que tenemos también un riesgo más grande. Acá está mi pequeño comiendo pochoclos. Acá se está ejercitando. Bueno, ¿de qué hablábamos? Me distraje con mis hijos. Este es uno bueno. Miren, tenemos estructuras armónicas. Miren el PRC, perfecto. ¿No les encantaría haber tomado eso? Shorts favorable, red box,
¡pum! Target 1, target 2, Target runner. 1, Target 2 y Runner. And we're going to hold that until you see a green. So where's your exit? There's your first exit right there. Ahí That's es nuestra half the position. primera Breaks, salida. add it back, half on, Si half rompe, off, ¿qué add, hacemos? and you're not exiting this Entramos de position. You're nuevo way, y way no te down salís there, de and esa you'll have to learn posición that strategy hasta as you estar get into ahí your final bien 30 days abajo. of our strategies. Y eso es lo que hacen en los últimos 40 días de entrenamiento, maximizar las ganancias. Ahora, vemos lo que dice acá, que un harmonic más grande tiene más poderoso. Así que miren, tenemos un bad crop ahí. Y miren esto. Ustedes pueden decir, simplemente mirándolo, que es más grande comparado a esta mariposa de acá, esta butterfly de acá. ¿Lo ven? Así que está preguntando si el más grande es más poderoso que el más chico. ¿Tiene más oportunidades para ser una bestia? Sí, obvio. Pero recuerden, acá no tienen short fadeable, no tienen el long fadeable. Pero podría una vez un gran trade venir desde acá, sí. Pero el PRC también es más grande. Dibujemos amarillo acá. Así que si tenemos una forma de armónica acá. Y el PRC acá va a ser verde. Así que el PRC acá va a ser aproximadamente así. Every shape in all of these. Now these R's adapt based on current market conditions and the ATRs. Esto bueno, se adapta a los ATRs y a las condiciones del mercado. Okay, but just know that relatively these are almost always approximately the same size. Pero estos son aproximadamente siempre relativamente iguales al tamaño de la estructura. Así que esta estructura entraría ahí y estas dos cajas están relacionadas. Así que en un time frame más chico puede representar 200 ticks. En uno más chico pueden ser 20 ticks. Así que respondiendo a lo que está preguntando, uno más grande es más poderoso, sí, pero es relativo. Acá por ejemplo estamos buscando Target 1 a la mitad de la pierna. Then power is also relative. You got it? Oh yeah, he's got it. And I think you guys too. So I won't belabor the point here in the minutia of this, but we'll get into this in the harmonics training specifically. Veremos esto específicamente en el entrenamiento de estructuras armónicas, pero espero que entiendan esto. And the size of it, right? Like on this one in that screenshot I just showed you a minute ago, that the risk may also be higher though as well. El riesgo también, mientras más grande es la estructura, más riesgo hay. Así que también tienen que tener cuidado con eso. El tamaño importa. Acá, por ejemplo, ven la pérdida, es muy chiquita. Miren qué chiquita que era esta caja. La pérdida era muy chica también. The stop is at 13s. So 4 ticks. Tenemos 4 ticks. Was that 2 ticks? I think it was like 3 ticks. But you get the point. Pero entienden el punto. Si estoy entrando acá y saliéndome ahí, ¿cuántos son? 3 ticks de stop. Si rompe, puedo volver a entrar ahí y tener un segundo trade, agregando un contrato extra. Hey, what's up, Big J? Thanks for saying hello. Question said, Mr. Cook, is the same for dots? Larger, longer dots have more reward potential. Acá preguntan si es lo mismo para los dots. Mientras más grandes son los dots, más potencial. No,
con los dots es distinto. No. De hecho, muchas veces, o sea, son más, pues, pueden ser más poderosos dependiendo el color del punto, el color del dot. Un color azul es más poderoso que un color verde. Un color rosa es más poderoso que un color rojo. Hay solamente 3 tipos de dots, pero el tamaño no depende del tamaño de la estructura. You don't know. We're getting target 1 at 10, target 2 at 15, target 3 at 25, almost every one of those, and we're trying to ride a bigger position. Okay? But again, these structures are more important. This is why people put Así que ya les digo, las estructuras son más importantes. I get trolled all over the internet for the dots thing. The dots are badass. They give me a very pinpoint entry location for it, but I have a very tiny stop right back behind that dot as well, which you guys learned from video number 1. Right? But yeah, that's a great question. As far as the size of that, let's go. Pero bueno, es una muy buena pregunta. Para la gente que es nueva, está hablando. A ver. Tab. Aha, it's tab. Control Z, Control Z, Control Z. All right, so the dot on this would be a green dot. El punto acá sería un punto verde. Ahí aparece el punto. Su pregunta es sobre el tamaño de la estructura. ¿Esto significa que el punto va a ser más poderoso o no? No, pero es más riesgoso. Más grande es el punto, más riesgo hay. Así que mientras más grande sea la caja, más grande es el punto y más grande es el riesgo. Les voy a dar un ejemplo. A ver. Bring this over right now. Okay. So, a ver. Thanks, Doug. You learning a lot? All right. So, I'm going to type exclamation mark. Voy a tipear signo de exclamación roll it y nos da buenos ejemplos. A ver. Oh, a esto no lo voy a poder hacer zoom. Ah, sí, mira. Sí puedo. La magia de la tecnología. Así que, realmente quiero un dot gigante. A ver. La gente que recién empieza se piensa que mientras más grande va a ser el punto, mejor recompensa va a tener el trade, pero no, mientras más grande sea el dot, más riesgo van a tener. Miren, estos por ejemplo son muy chiquitos. Esto es un escenario de double dot. Queremos tomar eso ahí y subirnos a esta bestia. Este verde por ejemplo es chiquito, pero no quiero hacerlo porque tenemos shorts favorables. Pero miren, ¿qué vemos acá? Esto es un bat. Si seguimos la estructura, esto es una entrada de bat. ¿Quiero un dot acá, por ejemplo? Sí quiero. ¿Quiero tener un riesgo pequeño? Sí. Pero bueno, igual tengo que tener otras cosas más. Tengo que chequear la dirección del viento. Tengo que tener un tiro limpio. Tengo que tener más cosas. Cuando tenga todo perfecto, ¡pum! Ahí le entro. Con un stop muy pequeño. Y un target muy grande. ¿Está bien? Esa es la zona de target, ahí, para este trade. Así que en esta posición, donde vemos esto acá,
Esta persona está haciendo una trampa, identifica la trampa ahí, la estructura está ahí, tenemos el BAT, tenemos un green dot, ¡pum! ¿Dónde está mi target? ¿Ven eso ahí? ¿Ven eso que está dorado? Eso es un PRC predictivo para la estructura que va a formarse para llegar a mi TP. And I've got a fib timing dot that also has this fluorescent green. Again, fluorescent green is more powerful than forest green. I got a fluorescent entry here. You're darn straight I'm gonna at least take a shot at that. Así que en ese punto ahí voy a darle una oportunidad a ese trade. Entra ahí, se mueve y eventualmente pum, explota. Pero lo único que me arrepiento en este trade es de no haber sostenido ningún runner. Y después incluso va más lejos todavía. Fa. ¿Podía haber predecido que iba a subir tanto? No. ¿Trato de predecirlo? No. ¿Sé que algunas veces hace eso y me gusta montarme esa bestia? Seguro. Pero acá ya tenía el target del día. Cualquier cosa arriba de 4K para mí es un día bonus. Así que ese día ya tenía un día excelente. Así que bueno, lo dejé ahí. Pero es un excelente ejemplo. Estén en un account pequeño, grande, no importa. Estoy usando ese dot después de una trampa para tomar un trade. Pero tengan esto en mente, el dot no es una estrategia. El dot es una entrada. Una entrada requiere muchas cosas, estructuras, dirección, tendencias, una trampa, más timing. Bueno, vamos 1 hora de video. Bueno. La última cosa que quieren con nuestra estructura voy a hacer otro video para hablar específicamente del orden de operaciones. Vayamos al timing para una de estas entradas. Siempre nos escucharán hablar sobre SMLK. Cuando hablamos sobre timing, sobre tomarle el tiempo a tus entradas, con un referido como ¿dónde está tu timing? We talk about how we use the dots, but oftentimes when people just install our stuff for the first time, they're like, oh, so the dot's an entry and the red dot's an exit. That's true. Once you have these other pieces, which are order of operations, structure, go in the direction of the tide, you have your mucha gente piensa que el dot es una entrada y una salida. Sí, es, pero aparte de eso necesitas estructuras, orden de operaciones y un montón de otras cosas. Pero bueno, a ver, la forma en que le tomamos el tiempo a nuestras operaciones es muy importante. Seguro escucharon este concepto. Acumulación, distribución. Algunas veces me escuchan decir ACDC, ACDC. Accumulation, distribution. No me pregunten dónde entra la C ahí, pero bueno, es una banda, es fácil de decir. ACDC, ACDC. Siempre busco acumulación y queremos entrar en la distribución. Si agarras esto con el timing perfecto, es donde está la plata. La acumulación es una zona donde el precio y los contratos, las instituciones, los hedge funds,
Los bancos mueven el mercado, deben acumular contratos antes de mover el mercado. Deben acumular contratos antes de distribuir el precio. La razón por la que el timing funciona es porque esperamos la acumulación y tratamos de ejecutar antes o durante la distribución. ¿Entienden el concepto? Escriban un 1 si entiendan el concepto. Y después veremos la lección 3 durante la semana. A ver, dibujemos un ejemplo. Acá está cómo se mueve el mercado. Empecemos con una acumulación. Vamos a acumular. La acumulación siempre se ve algo así. Esto es acumulación. Stuff that's working in a zone. Stuff that's working inside of a... What's the word? We're looking inside of... chop zone. There we go. That's the word I was looking for. Chop zone. So people will refer to... La gente se refiere a la acumulación como una chop zone. Commonly referred to as chop zone. Acumulación. Comúnmente dicha como chop zone. Dentro de esa acumulación realmente no deberías hacer nada. Is the beehive an example of accumulation? No, beehive is a very specific thing that's happening that forms a trap and a move. That's more of an entry point, but it's a good question because you're kind of thinking, the chop thing. So chop, accumulation. Así que chop, acumulación. I'm going to draw a box around this, typically blue, just for designation purposes. Vamos a dibujar una caja azul. And remember, where do we make our money? Y recuerden, ¿dónde hacemos el dinero? En la distribución. Se acumula y después se distribuye. Acá es donde hacemos nuestro dinero. Generalmente lo que pasa es que después de los chicos grandes acumulan, necesitan sacar a la gente, así que muchas veces, aunque sabemos que vamos a venir acá abajo porque quieren llevar el precio de abajo, le hacen creer a la gente que vamos a ir en largo, que hay un breakout, mucha gente se mete y de repente ¡pum! Se desploma. Así que para evitar todo esto, acá tenemos la pierna de distribución. También esto se conoce como el impulso, la pierna de impulso. Impulse leg. Pero a mí me gusta llamarlo la money leg, porque es donde hago el dinero. Quiero ver si puedo agarrar ese movimiento. Te quieren sacar ahí arriba y después el precio se desploma. Si agarras la dirección correcta, vas a hacer mucho dinero. Acá podríamos ver, por ejemplo, una buena estructura armónica. Un PRC ahí y capaz que dentro de ahí un red dot. Mejor todavía. Esto es lo que tratamos de hacer. Y agarrar el movimiento entero. ¿Qué pasa muchas veces? Es lo que nuestro sistema está diseñado para hacer. Queremos hacer dinero en la distribución.
Así que acumular, distribuir. Y esto pasa todo el tiempo. El mercado hace dos cosas solamente. Acumula y distribuye. Acumula y distribuye. Okay, so in our accumulation distribution, here is, oops, it's just some P for price. So the markets are typically going to look like this. Los mercados generalmente se van a ver así. Tenemos distribución, acumulación y distribución. Pues acá tenemos capaz una trampa, acumulamos un poco más y ¡pum! De nuevo. ¿Ven? El mercado simplemente no hace esto. Y ¡puf! Muere así de la nada. Siempre van a tener acumulación y distribución. Acumulación, distribución. Y lo que tratamos de hacer es agarrar la distribución. No se vean enganchados en la acumulación. On the beehive. Yeah, he's talking about the beehive. That's a whole, we got a whole section we'll do on that, on the beehive entry. Oh, ACDC and a harmonic. Oh, even better. Oh, cool. Post it again. Actually, do me a favor. Post it again right now. Don't let me go look for it. Post it again one more time, and I'll take a look at it here at the end of the video where we covered the Ask Many Questions section. All right, so we're looking for those money legs. Así que estamos buscando esos movimientos. Esto es como miramos las cosas con nuestro sistema y nuestro sistema y nos da las mejores entradas. Y nos salimos en el color opuesto. Tenemos un PRC rojo. Estoy buscando salirme en un punto verde o un PRC verde. Podemos sacar una parte del trade y si quiebra agregar otra vez. Pero bueno, eso es lo que hacen en los últimos 40 días, tratando de maximizar las ganancias. Así que eso es lo que vamos a hacer. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le tomo el tiempo a los trades? Esto es muy importante. Vamos a ir al concepto final acá sobre SMLK. SMLK. Vamos a hablar sobre líneas de tiempo. Quiero que entiendan el concepto esta noche, basado en acumulación y distribución. Veremos los detalles en otra lección. But we have gotten better with harmonics and J-hooks and two-finger salutes that are all now fully automated or that can show up for you in the algo that were not there maybe 4 years ago. So here we go. Timing. Así que veremos. Timing. Típicamente dentro de esa acumulación y distribución, la acumulación se ve así. Y voy a medir. SMLK does not represent skim milk. Yes, actually you gave a good point. I'm going to go ahead and put that in right now. SMLK. Start to think about this. S, and you hear me talking. Empiecen a pensar en esto. SMLK. ¿Qué significa? SMLK. S, small, pequeño, M de medium, large de largo y king de, bueno, rey es la más grande. All of us are because it's 2020 beginning again. But you know what I'm saying? Your body wants the king size, right? We want the king size fries, and they're like, oh, we're in Texas, we're like, king size me, right? Give me the big gulp drink. Give me the. Lo que queremos siempre es la king time. But you get the point. We want this. Queremos esto. We want this, don't we? We want a large or a king size. Queremos un trade de tamaño largo o king. Listen to me right now. Inside of an accumulation phase, así que dentro de una fase de acumulación, ¿cómo tomo el tiempo para poder agarrar el movimiento grande? The majority, I'd say like 80% of the time,
I have another color alternative here. Red. Here we go. Like 80% of the time. El 80% del tiempo, L or King large o king timing for the para la distribution distribución. leg. That's what you need to know. So, how do I do it? Así que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo agarro el movimiento large o king? Lo pueden hacer a mano o, bueno, la plataforma lo puede hacer por ustedes. Pueden medir una estructura, una pierna, un impulso. Hay tres formas. Las cosas pueden ser medidas. Tenemos Darvas Box, estructuras y pierna de impulso. Estas son cosas que podemos medir. Así que les voy a dar este ejemplo. Tenemos la pierna de impulso. Bueno, voy a skipear las Darvas Box, que es una estructura por sí misma. Así que, pierna de impulso. Es esto que tenemos acá. Va a ser un pivote. Un pivote. Ustedes saben lo que son los pivotes. Quiero medir esto con mi Fib Timing Tool. This is where it's crazy. We do everything different around here, folks. Dow theory timing. Hacemos con el Dow Theory Timing. Vinny, I've seen you draw your fib timing extensions from Darvas boxes and from fib dot structures. Which do you suggest? All the above, my friend. All of them. You're always measuring timing. Always. In fact, I always tell people, like, anybody who starts to struggle with their stuff, I'm like, did you draw the timing? Draw the timing on that and see if that was the right entry. And they're like, oh, crap. It was on a small. I'm like, exactly. And what did you try to hold for? A large. Exactly. Everything. Always draw. Okay. But I'll give the examples of the ones that you guys ask. If you want a specific example, type it in. I'll go ahead and do it. Okay. But I'm planning right now to show you the impulse leg and drawing a structure. Dow theory timing. So I'm going to measure from here to here. I'm going to measure that with my fib timing tool, and it is going to project out 4 lines if you use my settings. So again, don't just use the default. Your timing will be all wrong. Okay, you need to use AlgoBox. In fact, if you've installed AlgoBox, this is already set for you. Si ustedes instalaron AlgoBox, esto se configura automáticamente para ustedes. Se van a dibujar las líneas, no tienen que aprender a dibujarlas. Stuff, fine, but just make sure you change your settings in your fib timing tool, which is weird, right? Because we're not doing fib timing, we're doing Dow theory timing, but they call it the fib timing tool. That's why I'm saying it. Se llama Dow Theory Timing Tool, pero bueno, no importa. Con F10 podrían dibujarlas si quieren la línea de tiempo. Eso sería en NinjaTrader 7 y 8. Medimos desde acá hasta acá. Y va a proyectar unas líneas small, medium, large y king. Okay, so the first one's going to project out probably this location. Then I'm going to go red. La primera probablemente va a aparecer ahí. La que sigue probablemente ahí. Blue. Shift. La tercera acá, azul. And finally, I was about to do pink. That kind of sucks. How about we're going to do an orange for our color's sake here on our should do yellow? Yeah, do yellow. Y right, most important one, la so última, que es la más importante, right here. Acá. All right. S, M, L, and K. So S, M, L, K are these lines right here. S, M, L, and K.
if you were just to do this, like there's like a way that if you just want to change your trading starting tomorrow, if you just pull out the fib timing tool, the next time you see an impulse leg, measure down. Así que la próxima vez que vean un impulso, una pierna de impulso, pueden medir el tiempo y evitar tomar cualquier trade que no esté el precio en esa línea. Ahí pueden entrar. Esto va a cambiarles el PNL. Es muy importante. Así que hay mucha gente que se queja en Twitter y en todos lados que es agarrada dentro de una chop zone. Esto solo va a hacer que dejen de pasarle esas cosas. Hay veces que la zona continúa, no podemos hacer nada en contra de eso, pero la mayoría de las veces funciona. Esto es una forma simple que pueden evitar ser agarrados en medio de una chop zone. Eviten tomar trades a menos que estén en large o king. Larger king size entry lands right here. What strategy structure shows up at that point? Vean qué estructura se forma cuando el precio está ahí. Eso es lo que tienen que esperar. Eso es el timing. Timing and then size accordingly to your targets and your risk levels. That's part of the patience and discipline of waiting on a viable trade setup, not to overtrade. That is true. You guys remember from video number 1, we talked about this one, right? Y acuérdense de lo que hablamos. Usar este papel puede ayudarlos a evitar hacer overtrading. Esto es para traders nuevos. Con esto deberían empezar. Okay, 5 trades can stop that from you, and timing. These two things alone, if you just only took those, will stop you from overtrading, will get you into good locations. Así que, si suman todo, van a ir por un buen camino. Hacen 5 trades por sesión, ven los impulsos, esperan el timing, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces, fíjense, cuántas veces ven venir movimientos grandes después de la King Time, de la línea King Time? Acá hace una pregunta avanzada. ¿Qué hacemos cuando pasa todo el tiempo de long favorable a short favorable? A uno y otro todo el tiempo. Lo que tienen que hacer es no ser agarrados en el medio. Si tienen dudas sobre eso, ¿qué hacen? Ya lo contesté en el video anterior, pero lo diré de nuevo. Si queremos saber más aparte de la favorable direction, por ejemplo en la apertura no influye mucho, no sabemos la dirección a la que va a ir el mercado, pero queremos saber qué pasa en las time frames más altas, qué está pasando en las time frames más altas. Vamos al tide. Si el tide está lateral, miren el algomatrix. Esa es la respuesta. La respuesta es favorable direction. Miren eso primero, porque es lo más fácil. Pero bueno, sí, eso está más o menos. Miren el algomatrix. Yo probablemente ni miro el tide, ya sé lo que está haciendo. Pero bueno, el mercado no se va a mover todo el día por el mismo lado, así que más adelante lo que deberían ver es ver el algomatrix. Y si creamos eso para que puedan ver todos los timeframes a la vez. Si la mayoría está verde, vamos en largo. Si la mayoría está en rojo, vamos en corto. Si está mitad y mitad, simplemente no hacemos trading y listo.
question, sir. Muy buena And hope pregunta. we answered that well. Espero que le haya Final contestado thing bien. before we wrap up, let's hit the Ask Vinny question section. Make Vamos a sure ver that ahora you la put in sección the de comments. Ask If you Vinny guys have any last minute ones, Questions. pop those over there. Wayne said, cool. How do you treat piercer dots? Oof, I'll have a whole lesson on that one. I'm going to skip on that one for now. Esta pregunta la voy a When you wait for skipear. entries, redfish, one fish, two fish, Muy red fish, blue fish, compleja. I believe. I understand that theory, but a rehash couldn't hurt. Okay, so on that SMLK, very simple. I'm going to answer this one Así right que here. voy a contestar esto So, the question rápido. he's La asking, pregunta que está haciendo es... yeah, no worries, my friend. You got it. Just look at the algomatrix. That's the answer for that one. So you got the timing lines. We'll do them Tenemos las in líneas de yellow. tiempo. Vamos a dibujarlas en amarillo. 2 and 3 and 4 and hold on, shoot, so the one fish, two fish, red fish, blue fish. All right, oh shoot, wrong screen. One more time. Dow. Color dot alert for the Dow. All right, markets are opening up right here. Getting crazy. Okay. So the shift. He's talking about one fish, two fish, red fish, blue fish. So we're coming in reds here. Está hablando sobre el Shift. cambio de Red. colores. What I'm looking for, if I want to enter in on Tenemos a large rojo timing, acá. Si quiero entrar en large timing, red fish, tenemos red fish, blue fish. blue fish. Okay, I want to enter in right there. Quiero entrar Now remember, ahí. we're talking about algo bars. Estamos hablando sobre Now, algo specific bars. to him, if you guys are lost on this, doesn't matter. I'm Si talking están about perdidos him here, acá, no answering his importa. question. One fish, two Estoy fish, red fish, contestando blue fish. la I am pregunta. looking for Red that fish, price blue to enter fish. right there, and why it's red and Estoy blue, buscando because our colors of our Estoy buscando el bars cambio de colores are justo red en going esa línea down, de blue tiempo going para up. entrar ahí. That's why it's the Dr. Seuss thing. I play off that whole thing. I try to do everything to help your mind to remember things, little cliches, little songs, little things that you can refer back to. Those are called memory pegs. I'm memory pegging you so you can remember these things. So one fish, two fish, red fish, blue fish. So the first bar, one Así que la fish, primera blue barra fish, blue. roja, This is how we're going to enter la this segunda trade. azul Okay. y So ahí es same donde thing over here. entramos. If we were to come in and this were to go up and Si esto por ejemplo blue, sube and we're acá, coming through está on the azul, other azul, side, and then we go red, pasa al otro lado y ahí se vuelve rojo, entry ahí is entramos. here, entry is here. This one we're going long. Acá vamos en largo This y one acá we're going vamos en short. corto. Confirmation in a sense. No, this is the perfect entry. Not necessarily confirmation, but if I want to get the pinpoint entry, I'm not just going to, okay, we crossed the line, I'm entering right here. No. One fish, two fish, red fish, blue fish, go back and watch that video, is I'm looking for the turn. Así que I estoy still need a buscando turn there. el I'm not gonna reversal. just, oh, I'm on the line. No and entro por execute. entrar, Okay. espero una I can barra enter de in. otro color. As this thing turns, I might add my first, like I dip my toe in the water, like I'm adding in maybe 2 contracts, okay? But then I'm probably, for me, I really like to wait until I get a dot. Let's give an example of a dot. Igualmente yo So I'm gonna generalmente get quiero a- esperar que let's see, aparezca big mess up here. un punto, un dot. All of a sudden, in here, the price is Acá, coming por up, ejemplo, and I wanna see quiero maybe a ver red dot un right here punto after the rojo king timing, después de King Timing. because price is moving into this zone. El precio se mueve Red así, dot a esta shows up right zona, here. aparece un punto rojo. This is now defined by Esto ahora a king, right? Because this is SMLK. This is se gonna be a define king como entry. una So entrada this one, king. this red dot, Así que este punto this rojo, defines whether or not this red dot has more power or less. So this la one, línea I really wanna maybe load define up si el on, punto es fuerte or o no. maybe not load up on, but instead of maybe taking off my first 10 target and a 15, I Y may want my capaz, first target en vez de tomar mi primer to be down target here, en 10 y 'cause this could 15, be potential a king. So this one I might lo start dejo fixing my hasta allá targets abajo, out and see porque if this bad después boy de la goes, King Time right? puede venir un Because this movimiento one, that grande. might be my target 1. I'm looking for target 2 way down here, Estoy 'cause I'm buscando hoping that target I 1 have ahí, caught target 2 perfect allá abajo, distribution porque leg capaz where this encontré bad boy is la gonna do one of distribución these for perfecta. me, and I turn this into a 50 or 100 tick trade based on sweet. I caught the king timing. I got timing. I got Así que location, tengo which in timing, real estate is the biggest thing ever, ubicación and so y goes más our cosas. trading Y ahí here with our va algorithm. nuestro trade con Next AlgoBox. question. Run Muy fish, buena two fish, red fish, pregunta. blue fish simply refers to the shift from one color to the other color Así que as the Bluefish, bar Redfish se... changes over and we get a pivot. All right. Bluefish, Crazy Redfish Monsters, se refiere al Algoritmico cambio de facilitating color. ones, lives in so many aspects, auto timings, harmonic dots, two-finger salutes, all simplifying things. One topic you mentioned before, getting trading is analyzing Ahora está otra structures. pregunta. Wow, we just talked about that. Great. Some Es structures sobre are more preferable than others. estructuras. Yes, ¿Hay algunas estructuras que harmonics son over mejores que others. otras? Sí, What los do you usually like harmonics. to see? Los harmonics son mejores.
¿Qué me gustaría ver a mí? As long as I see structure, I can Estructura. make a decision. Siempre y cuando veo una estructura puedo tomar una decisión. And remember, talk about trap. Difficult recognizing them. Okay, there's a whole thing on traps. That's hard to recognize. Acá pregunta también sobre las trampas. Eso es algo difícil de entender. Haremos un video sobre trampas. Predictions on that's not a question. Hi, Vinny, I have a question regarding harmonics. Okay, we covered some of that tonight. You have a few times said you rely on harmonics for structure. Yes, I do. I just talked about that tonight. Rather than using the standard wedge. Oh, look at that. Perfect segue. It's exactly what we talked about tonight, isn't it? Harmonics provide structure themselves. Yes, this makes sense. But how to utilize it? I think I just showed. For example, acá justamente está preguntando sobre lo que hablamos hoy. Creo que ya contestamos todo esto. PRZ. Do you mean we just use the harmonics? Yes, like we've been taught. Yes, or anticipating the completion of a harmonic and trade accordingly until it completes the PRZ. Oh. Bueno, acá pregunta si podemos anticipar un PRC y tomar un trade a favor de dónde se va a ir a formar el PRC. Let's do the actual structure itself. Let's do some yellow. And so I've got, let's do a shark. Because sharks are fun, why not? All right. So we're going to have acá little shark action. Un pequeño shark. With the little and some big leg that we like. Tenemos una pierna grande acá. The shark. Okay. So we know this is the structure. Así que sabemos que esto es una estructura. Ahora, ¿qué vemos acá? Nasdaq. Color dog alert for Nasdaq. Sabemos que esto va a ser un shark rojo. Acá abajo empezamos a ver la palabra shark escrita, pero digamos que la primera estructura que vemos es esta. Ahora, la siguiente cosa que van a ver, recuerden que el precio se va moviendo así acá. El precio se empieza a mover para abajo. Ahora, este pivote de acá importa, así que vemos esto. Ahora, acá arriba va a aparecer un rectángulo amarillo. Esto es lo que hace nuestro sistema. ¿Qué estoy dibujando acá? Si saben lo que estoy haciendo, escriban un 1. Si no saben, escriban un 2. Pretendan que yo soy AlgoBox y hice esto. AlgoBox va a predecir esto. Si el pivote está acá, AlgoBox dice que si AlgoBox dice que si esto va a ser un shark, verán esto en la pantalla. Bueno, ustedes entienden. Esto va a ser un shark. Se va a convertir en rojo. ¿Pero qué color es ahora? Es amarillo. Esto es fácil. Si pueden manejar un auto, pueden hacer esto. Luces verdes, luces rojas. ¿Podés usar esto como un target? Sí, sí podés. Podés hacerlo si tenés una entrada decente. You can, if that's your strategy, you can. Done some back testing in my room. I can check it out. In Q5 chart now. Deciding to be or not to be a pattern. Yes. Now, this thing can totally break. This does not guarantee, just because this shows up. Again, remember, this is a predictive PRZ. At this moment in time, what you'll see on your chart, it's like, hey, guys, ding, ding, ding. You see this? It's like, hey, I think I might have a shark showing up here. Ustedes ven esto y ven esto. You have to be the intelligent human to go, well, do I have a trade here? Ustedes deben pensar, tengo un trade acá. Si acá tengo un buen setup, por ejemplo, un punto verde ahí, capaz un J-hook, ¿sería una buena entrada? Sí. Si ven eso ahí arriba, ¿van a tomar target 1 y target 2? No. Acá somos personas inteligentes. Esto es una pregunta avanzada, pero si entramos acá, sí, capaz puedo tomar mi 10 y 15 ticks acá. Probablemente hitee los dos.
Pero, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo usar como target? ¿Qué puedo predecir que puede pasar? ¿Qué quiero hacer? Sepan que esto es avanzado. Si no entienden lo que estamos haciendo está bien. Ya llegarán a este punto. Pero vamos. Lo que estoy pensando es, ¿puedo usar la estructura armónica para tener un target? Y la respuesta es, podés usar el PRC predictivo como un target. Y en vez de tomar el target en 10 y 15 ticks, en este trade, tenemos un poco de dinero ahí, otro poco acá. Si estás en tu quinto trade del día, si tuvieron 5 ganadores, puede hacer una especie de swing. Y puedo dejar el trade hasta arriba de todo. Así que el plan se va adaptando. Y esto es lo que Tom Danty llama la evolución de tu PNL. Y ese concepto, para nosotros, se ve así. Estoy tratando de construir este trade hasta arriba de todo. Así que voy a subirme a esta bestia hasta que vea algo rojo y que se complete el shark. Esto se vería algo así. Bueno, entienden el punto. Me dibujo horrible, pero entienden el punto. El PRC probablemente esté ahí, pero bueno, no me maten por el dibujo. Entienden lo que les quiero decir. El precio puede subir hasta ahí y ping. Targets filled. Targets filled. Boom. Pass keys. You guys like that? Brilliant. Thanks for explaining. You are welcome. All right, I think we got one more question on the docket. Así que bueno, creo que tenemos una pregunta más. Acá dice, predecimos una barra a la vez. ¿Puedes explicar eso? Sí, pero acá dice sobre las time frame de 2 o de 5. No, esas no. A ver, contestemos esto. Tienen que mirar esto, el periodo. Acá, el chart wave. Para contestar la pregunta, es muy simple. Quiero venir a mi wave chart, quiero predecir la vela siguiente, la barra siguiente. Como está optimizada esta semana para 24, nuestro sistema puede predecir barras de 24. Así que ¿cuántos ticks hay en una barra de 24? Esa es la pregunta. Tengo una barra de rango. ¿Cuántos ticks hay desde arriba de la barra? Si es una barra de rango 25. ¿Cuántos ticks desde arriba de todo? Piensen qué tan grande es esta barra. ¿Qué tan grande es? Deberían saber esto. 25, exacto.
25 ticks. ¿Se dan cuenta lo fácil que es esto? Le hemos sacado toda la complejidad del mercado y lo hemos vuelto fácil. Así que si quiero hacer 25 ticks, ¿qué piensan que debería estar haciendo? Para decir la vela que sigue, la barra que sigue. Todas son de 25. Así que si tengo 2 barras a favor, ¿cuántos ticks tengo? 50. ¿Se dan cuenta qué fácil que es? Así que lo que quiero es predecir la barra siguiente. Cuando te vuelvas muy bueno, vas a poder predecirlo. Acá hay otro tip. Lo que yo espero, lo que yo hago es esperar a que una barra termine. Ahora mismo, esta barra es la barra actual. Sometimes hands off. So come back to Mr. Wilson's thing of when do you have hands off? Another little clip for me is I will wait until the next bar. Voy a esperar hasta que empiece la barra siguiente. Folks, oftentimes you get a move after that optimized bar forms a new one. So, what does the next bar usually look like? Así que, ¿cómo debería verse la barra siguiente? Así. Cuando ves eso así, fíjense si tienen una entrada. ¿Qué pasaría acá? Esta barra termina desde arriba de todo. ¿Dónde empieza la siguiente barra? ¿Cómo se llama esto? La apertura. ¿De qué está hecho cada barra? Del open, del high y del close. El close, el cierre, puede estar arriba o abajo. Pero todo lo que me importa es cuando abre una barra nueva, miro que tengo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pienso que va a ser la barra que sigue acá? Les digo, mi instinto, porque estoy haciendo esto desde hace mucho tiempo, si solamente estoy mirando estas barras por sí solas, pienso que la siguiente barra probablemente va a volver a esta zona de acá arriba. ¿Cuántas barras tengo acá? 6 barras. ¿Cuántas tengo acá? 4. Parece que la zona de acumulación en estas condiciones de mercado son aproximadamente 6 barras. ¿En qué estoy? ¿En la barra 4? Bueno, si esto empieza a moverse para abajo y después hace esto, no quiero pensar que probablemente este sea el caso. Sí, probablemente quiera entrar en largo acá. Estoy justo arriba de este río. Y creo que esto se va a consolidar acá. Así que voy a esperar hasta que abra la barra siguiente. Y ahora voy a buscar una entrada. Ahora, quiero entrar en mi chart de Ripple. No voy a tomar una entrada en mi chart de rango 25. Si la barra viene hasta acá y la barra siguiente abre ahí, no voy a buscar que la barra caiga. Puede, obviamente puede hacer esto. Pero si estoy tratando de predecir lo que va a pasar, y si ponen una pistola a mi cabeza y me dicen que tengo que tomar una entrada sí o sí en este instante, esperen que les dibujo esto también. Nuestro sistema dibuja esto para ustedes, les dibuja los niveles y cuando está atrapado acá hay una moving average muy grande. Yo pienso que el precio se va a quedar ahí por bastante tiempo. No deberían saber esto en este momento, pero como una persona que estudió el mercado mucho tiempo, si estudias el mercado por un periodo de tiempo, te das cuenta que generalmente en este lugar el mercado acumula y después distribuye para arriba o para abajo, pero primero acumula. Bueno amigos, gracias por estar acá. Alright folks,
Bueno amigos, gracias por estar acá. Dejaremos el video acá. Nos vemos.